Que la espirometría me mide los volúmenes pulmonares dinámicos, es decir, aquellos que pueden salir del pulmón. El único que no mide es el volumen residual porque es un volumen pulmonar estático que permanece, que evita el colapso alveolar. Sí, ese es el que no lo mide. La espirometría básicamente sigue conservando pues, el mismo objetivo, y es identificar, es la prueba reina para identificar las alteraciones obstructivas, ¿sí? Generalmente todas las pruebas de función pulmonar empiezan por esa, ¿sí? Nunca nos saltamos a una más avanzada si no hay una espirometría previa. Entonces es como la base de la que partimos para poder orientarnos, ok, para qué prueba nos vamos, qué tenemos que hacer. Es la prueba más sencilla que se está realizando. Más sencilla e importante, porque además de que, digamos, es la de todos los días, es la que orienta al médico por las decisiones que tiene que tomar sobre el paciente. En el protocolo, entonces se dejó unas consideraciones importantes y se está recomendando el tiempo de los 45 minutos para la toma de la espirometría. ¿Sí? O sea, eso es algo que pensamos como promover entre ustedes, y que ustedes lo pueden justificar, y que también, o sea, ya sepan de que queremos 45 minutos para tomar una espirometría porque es el tiempo que se necesita realmente para poder tomar una buena prueba. Entonces, igual, cumplir protocolos de bioseguridad, usar elementos de protección personal, igual utilizar filtro en los pacientes, el tiempo en el que, 15 minutos de maniobra antes y después, más el tiempo que dura el inhalador, ¿sí? La espera por broncodilatación del paciente. Y dentro de las recomendaciones, igual que creo que están estándar en todas las pruebas, es que si mi paciente se sospecha cualquier síntoma respiratorio, pues no se realice ninguna de las pruebas, utilizar filtro, una pinza de sal desechable. Es otra cosa que aquí el paciente no acepta eso. Que venir con gripa y uno le dice, señora, sí. No, ¿usted qué cree que va a devolver? ¿Y por qué pasa esto que me parece? Porque no está lo que... No sean esas recomendaciones. Porque no está lo que tú dices que hay que firmar. El consentimiento informado. Eso, señor, usted tiene tos, mire, le estamos pasando el consentimiento que no se puede. Es pero como acá cuando, no hay nada basado en que uno diga, mire, como no cuando se va a puede. su EPS, que le preguntan que si ha presentado los últimos días síntomas respiratorios, no puede. Imagínate acá empezó. Claro que luego a veces dice, no tengo, pero sí tiene. Llevo 3 meses sacando esta cita, y usted porque tengo tos me va a venir a decir que no. Así son. Así son. Es que acá es fuerte. Acá es fuerte los pacientes. Consentimiento dice que usted no puede cumplir. A eso no tenemos como ese registro de basarnos en decir no se puede. Entonces, ¿qué nos toca? Si no van a donde la mayor, viene la mayor, hay que hacérselo, se pone flujo. No, pero mire, todas estas cosas tienen que cambiar. Sí, por eso yo le digo Vamos a cambiar. no sé cómo es tu nombre. Fanny. A Fanny, que de pronto en el consentimiento informado también diga eso. Si trae gripa, no se le puede hacer ese procedimiento, y cosa que lo firmen, y uno ya tienen que escudarse también. Y es que no se le debe hacer el procedimiento así sea la mamá de Pepito Pérez, porque está en el protocolo y aquí todos tienen que saber que se tienen que cumplir los estándares. Y de muestren el calidad. protocolo, entonces ya los vamos a tener. Sí, y claro. en la guía que digan el Mire, yo consentimiento. acabo de enviarle unas fotos al doctor Incapié. Dice, me encanta. Si él sabe que nosotros estamos capacitadas, él va a respaldar el proceso. Sí, claro, yo sé, Entonces, porque él nos apoya mucho cuando exactamente. uno le dice algo. A él le gusta eso, academia. Y Pero si estamos sueltas, yo sé que no empuja. No, y él si sabe nos que ven nosotros- solas ahí, Exacto. sin apoyo de nada. Exacto. Entonces, esto va a cambiar. Eso sí se los prometo. Sí, porque todas hacen la recomendación de que cualquier síntoma respiratorio es una contraindicación para hacer la prueba. No se realiza. Y más eso Y la que importancia pues igual de dar ese documento por escrito al mismo paciente, ¿no? Claro, Sí, su eso estábamos copiecita. hablando. Sí, Bien, de que se implemente las recomendaciones, lo que sí, cómo debe pero es ir. que eso depende de allá de quien programa las citas. Cuando le dan la cita, le dan la preparación. Mire, esto es lo que usted debe tener en cuenta el día de su prueba. Pues es que imagínate que, por ejemplo, hay que hablar eso y reunirse con la de coordinadora de central de citas. Llevamos un año Liliana sabe. diciéndoles que es una Ya se un reunió examen con de ella. espirometría y resistencia, y vuelven y las agendan mal, imagínate. Ya, Jessica, eso se armó una Ujú. zaperoco tenaz
Y pasado por escrito y todo. Me fue como los perros en misa, pero yo como le dije a Marta, véntame y dígame, mire, me llegó una vieja externa, hizo una evaluación y eso hay que cambiarlo porque yo dije que los procedimientos estábamos haciéndolos re mal. Y yo les hice una tabla más específica, no podía hacer eso, ya son excusas. Y tú de jefe le dices, mira nena, pero ya te capacité, no sé qué, ¿cierto? Pero si no hay una hermanos, a ella tenemos que coronel. fortalecernos con esto. La mayor es con complicada. evidencia, con bibliografía. No, mi mayor ella es enfermera jefa. El protocolo dice lo siguiente, la bibliografía es esta, la ATC dice esto y lo vamos a manejar así. Y entonces así, porque nosotros Baja la guardia. nosotros estamos contándoles que me dijo que no me dio un cambio, sigamos con el protocolo, de ahora en adelante es así, y así va a ser, porque es una orden, es un documento legal, punto, se hace como se hace. Así tiene que ser. Bueno, entonces eso sería como la preparación del paciente. La descripción, entonces las indicaciones son las que se actualizaron según la guía ATS 2019. La guía ATS la separa en 4 grupos, uno que es diagnóstico, vigilancia, evaluación de la discapacidad y deterioro y para otras cosas. Así está dividida dentro de la guía, dentro de la ATS. Ustedes se van a dar cuenta y de pronto le anexaron 2 o 3 cositas que ya manejábamos porque son cosas que veníamos manejando desde antes, solo que están separadas diferentes. Para diagnóstico, entonces igual me habla de los pacientes que tengan signos o síntomas respiratorios crónicos, medir las alteraciones fisiológicas de trastornos pulmonares que hayan, evaluar a la persona que corre riesgo de tener una enfermedad pulmonar, por ejemplo, por riesgo ocupacional o por malos hábitos, evaluar el riesgo preoperatorio, no sé qué tanto mandan las pruebas postquirúrgicas. Sí, acá sí. Bueno, entonces evaluar el riesgo postquirúrgico y evaluar el pronóstico del paciente a largo plazo según la patología. Eso es como en la parte de diagnóstico. En vigilancia, entonces evaluar la intervención terapéutica y esto cambia un poquito las decisiones en quitar o no medicamentos al paciente. Entonces ya les cuento de esa parte un poquito más abajo. Evaluar la respuesta de intervención terapéutica cuando ya el paciente tiene instaurado un manejo, monitorear la progresión de la enfermedad. Entonces generalmente al paciente crónico pulmonar cada año se le está haciendo una prueba para ver qué tanto ha progresado la enfermedad. Monitorar a los pacientes que buscan exacerbación, que tengan exacerbaciones de la enfermedad, monitorear las personas por efectos adversos de exposición a agentes nocivos y reacciones adversas a medicamentos por toxicidad pulmonar conocida. A veces, por ejemplo, los pacientes que no son respiratorios pero tienen quimioterapia, esos pacientes a veces hacen cambios importantes a nivel de la función pulmonar por como secuela de los medicamentos, entonces a ellos también se les hace. Evaluación de discapacidad, evaluar paciente como parte del programa de rehabilitación. Entonces yo no sé si de pronto cómo lo tienen aquí estandarizado, pero casi siempre cuando un programa entra a rehabilitación tiene una caminata, tiene una espirometría, Tengo una pregunta. Antes de, o sea, yo llegué como paciente, es que eso no me ha quedado muy claro. Yo llegué como paciente y Gina me va a hacer mi rehabilitación. ¿Ella me tiene que hacer todas las pruebas? ¿O las pruebas yo ya tengo que traerlas? No, se hacen acá. Se hacen acá porque Ese es el paquete. El paquete de rehabilitación por 12 sesiones tiene un costo de 2.400.000 pesos. Ay, padrecito, montemos un negocio. las pruebas. Todas las pruebas. Y post. Porque en el post tú vas a ver el cambio que hubo en tu Claro, rehabilitación. Es como para tanto y para el médico, ¿no? El médico para ti. Ahorita la carrera ahorita de este momento de rehabilitación. El momento de ustedes. Antes era nosotros, durante COVID fue el momento de las terapeutas de UCI. Sigue siendo amiga. Y ahorita son la parte de rehabilitación. Después mencionamos importantes supuestamente. Sí. Y vean, en salud el COVID pública, les hizo todos, hay pacientes nos con hizo secuelas evidenciar. súper importantes, pero súper importantes. Investigación, ensayos clínicos, tamizajes epidemiológicos, buscar ecuaciones de referencia, que era lo que yo les preguntaba, cuáles estaban manejando los dispositivos. Vigilancia, generalmente cuando los pacientes van a empleos de riesgo ocupacional y evaluar el estado de la salud antes de actividades físicas de riesgo.
Entonces, este cuadrito que está en azul es lo que modificamos y arreglamos según la ATS, y ese era el que estaba de pronto antes visualizado. Entonces, digamos que no cambia mucho una a la otra. Contraindicaciones relativas, ya no hay absolutas, sino que todas es valorar riesgo-beneficio del paciente, si sí o no se lo hago. Entonces está, debido a aumento de la demanda de miocardio, entonces todas las inestabilidades hemodinámicas como infarto agudo de miocardio, hipotensión, arritmia, insuficiencia, hipertensión pulmonar o arterial, cor pulmonar, embolia, historia clínica de síncopes, está evaluar, digamos, como el estado hemodinámico para decir si le hacemos la prueba o no se la hacemos. Si está estable o no. ¿Sí? Pero entonces para eso es la importancia de esa primera entrevista inicial que llega al paciente. ¿Qué enfermedades tienes? ¿Sabes qué tienes? ¿Por qué te mandaron la prueba? ¿Has tenido algún antecedente cardíaco importante? O sea, esas cosas hay que preguntarlas antes de hacer la prueba. De pronto no nos ha pasado porque no se esfuerzan Sí, mucho. eso es súper importante. Imagínate que la vez pasada venía un señor con lo de la aorta. Sí. De una Un aneurisma. Aorta abdominal. Y Sí. el médico, pues el que le hizo eso no sabía que Que eso no se era- podía mandar. que no se podía mandar. Donde ese señor me diga, imagínate uno hacer eso. Tú le hubieras hecho la lenta, pero entonces los médicos, es que sí ves, Sí, y por eso me gustó muchísimo que hubiéramos tenido la oportunidad de sensibilizar a Marta, ¿cierto? Porque es que aquí las pruebas hay que calibrar el equipo, es media hora, mientras se hace el circuito, el paciente no se puede citar a las 7 de la mañana, porque primero tenemos que hacer toda esta cosa. No es solo hacer La eso. aspirometría no es media hora, son 40 minutos. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que interactuar con el paciente. ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Cuál es el medicamento? ¿Está operado? ¿Tiene alguna patología, tal cosa? Y usted ya está identificando el paciente. Claro. Entonces, fíjate que esto es educación. Entonces, a partir de que nosotros podemos hacer esa conexión, Marta va a tener como más fortaleza cuando esté allá enfrentada y decir, no, es que mire, y estos protocolos son... Es que salas de antes era así, presentación. es de un tiempo para acá que no, porque se limitaron solamente a que había que atender, que usted le Por sobra la tiempo. demanda, por la demanda. No, que le sobra tiempo, que no sé qué, ¿sí? Entonces, Solo ven imagínate, eso. Solo Sí, eso. Que hay que arrastrar 800 pacientes, hay que sacar 800 Sí. espirometría y hágale. Y demás. Y eso no Sí, es se está porque, por tratando como si ejemplo, usted estuviera haciendo Como una máquina. unos zapatos. imagínate que Preciosa, una pues, niña y ya. también llegó y ella estaba con cirugía de apéndice. Y yo llegué, la medí, cuando yo le dije, la evalué como dicen mi amiga. Y que, imagínate, apéndice, hace 8 días la trajeron de la casa solo a venir. No, devuélvase. Imagínese. Imagínate. Y eso que uno saca el tiempo, pero no debe ser así. Porque hay veces uno ya es que se atrasó. De tanto, que el otro, estar pendiente de entonces, evoluciones. Y los pacienticos por eso hay que escucharlos, porque ellos le dicen, doctora, mire que a mí hace 8 días me operaron del apéndice. Sí, antes de uno ya ni siquiera tomarle los datos, ellos van diciendo, ¿sí ves? Imagínese un error Y uno, de esos donde pues, se le abran los sí. puntos suaves. Entonces, eso ya se tiene en cuenta y a partir del primero se debe hacer. Ay, doctora, yo tengo un aneurisma abdominal. Yo sí no, yo me voy. No, total, Eso me ha pasado de una. y ha estado siempre un neumólogo. Yo me fui, la última vez que me pasó fui a donde el doctor Gil, le comenté y dijo, no se lo hagas. No, total. Y el doctor salió y habló con el paciente. Y ellos estuvieron de acuerdo. El doctor Gil le explicó dónde se le reviente el aneurisma abdominal, ¿qué hacemos? Ya, Entonces, ya. ¿se muere o es mejor hacer una Pone a espirometría correr a todo el versus hospital. muerte? Entonces, pues no. Sí, Y total. así. Debido al aumento de la Y presión así- intracraneal, y así entonces de sucesivamente. lo que estábamos hablando, aneurisma cerebral, cirugías cerebrales 4 semanas hacia acá, conmoción cerebral, síntomas de pronto de desorientación del paciente, cirugía Oye, no ocular siga inferior a hablando. una semana, debido al aumento de la presión de senos paranasales, agudo medio, entonces cirugías de cualquiera de los dos, debido a aumento de la presión intracraneana o intraabdominal por los mismos aneurismas, presencia de neumotoras, cirugías abdominales o torácicas inferiores a 4 semanas y embarazo en los últimos meses de embarazo. Una pregunta. Pacientes que han hecho enfisema así de la nada. Bulas enfisematosas,
o sea, hay que valorar riesgo-beneficio. Sí, Porque yo que una ya tuve un maniobra paciente así. con bulas enfisematosas, una espirometría, puedes hacer neumotoras en ese momento, es una Sí, de las es que eso es lo que yo complicaciones del le paciente. le dije a Alexa, le dije, Alexandra no, sino le dije fue a Jessica, le dije, Jessica, ese paciente estuvo hospitalizado aquí, hizo neumotoras ¿Por bulas? por bulas. No, ese paciente no. Y le mandaron espirometría al doctor Rodríguez. Eso ¿ves? tienden No, a mandar. no. Y las bulas ahí uno dice, Dios mío, ¿será que sí? Sí, ¿Será lo que no? pasa es que la vaina es que debían de ellos también, en esos casos, como mandar un resumito de historia, donde diga que el paciente sí se recuperó, que ya no quiere las bulas, pero que van a mirarse. O si Porque es es que- postoperatorio de una recesión de bulas. Yo ayer por lo menos Sí, nomás, sí le cuando le hicieron hice la espirometría a creo los que señores, recesión. yo trataba de tocarles así, les dije tranquilo, le estoy haciendo un medio examen pequeñito, porque yo dije que tal que tengan una enfisema subcutánea Otra cosa, también. cateterismos Dije, tampoco, ¿cierto? Recientes no. No, reciente. Eso va dentro de los procesos quirúrgicos, cirugías. Porque también llegó, también teníamos uno que De hospitalizado. ese hospitalizado y no lo Pero no lo- reciente no lo sí, no, bajamos. yo creo. No la bajamos finalmente. porque Reciente, ¿no? Sí. Infecciones sistémicas y respiratorias transmisibles activas o sospecha, incluyendo Por ejemplo, tuberculosis. Condiciones físicas que predisponen a la transmisión de infecciones, hemoptisis, secreciones ejemplo. importantes. O sea, hay pacientes que uno se da cuenta que están de verdad con una infección respiratoria. No se las hagan. Infecciones en la boca. Ay, pero es que Son los que más pelean. se supone que uno debe... Listo. Las complicaciones. Bueno, esto lo de los horarios de los fármacos. Entonces, recomendaciones importantes, igual que en las demás, 24 horas antes no haber consumido cigarrillo. La nueva guía amplía este consumo de cigarrillo a sustancias psicoactivas, cigarrillo electrónico y pipa. ¿Sí? 24 horas antes, si Casos él. se ven, ¿no? Sí, claro, ahora el cigarrillo electrónico Sí, esa es la moda. erróneamente, No, y se sí. acuerda muchachos. el que ese lo que Pero se eso metió luego en no espirometría. es, eso no es nada. ¿O sí es? Sí, que vapear, se llama vapear. Pero no es nada tóxico, no Sí, es nada. claro. Sí, la claro. universidad Sí, ha hecho que- estudios y ha Sí. hecho charlas y campañas, Sí. pero mira, todo eso sería bueno Sí, que claro. ahorita que llegan los El niños de piso, cigarrillo los, electrónico los estudiantes se los está pongan a hacer usando de una esa forma charlita. súper errada, porque Ujú. para nada es una terapia antitabáquica. Ajá. Ya está incluso, Colombia firmó, la Asociación Colombiana de Neumología firmó el acuerdo en el año 2019, antes de la pandemia, con la CEPAR, donde no se incluye el cigarrillo electrónico como medida terapéutica. Nosotros estamos dentro de ese convenio macro Ujú. global, Queda- porque no se utiliza, eso ya, o sea, no. Sí, Es que sí, es mira, perjudicial se para cambió, la salud. sí, completamente. Además que ahora de pronto nosotros solamente los vemos y los adolescentes lo usan, pero nunca se les explica y ellos muy... Deportivamente. Sí, y más de eso ignorantemente la consumen, ¿sí? Y una justificación de ellos es la consumimos porque eso ayuda a que uno no fume. Ah. Al contrario, es la puerta de entrada para que los Para chicos fumar. empiecen a consumir cigarrillo. Viene por concentraciones de nicotina y dependiendo del calibre que tú compres, te permite girarlo y mirar la concentración que le quieras dar, que quieras inhalar. ¿Pero Si es quieres- cigarrillo? Es nicotina pura. Nicotina. Ah, es Sí, peor. no les sirve, No, eso no sirve. Es peor. te mantiene un gusto a nivel psicológico y una Sí. Vapear. Cierto que eso es peor. completamente Espere, mal. espere, Entonces, mire, hay dos cosas importantes. Una que Pero el no se pillamos cigarrillo, el cabello. No importa, mi diecita. una que el ¿Y cigarrillo, por qué no? Ah, por la luz. es mejor de allá para acá. Y 3. Ay, qué lindo. Era Una, así. mira, el cigarrillo electrónico se calienta a una temperatura para poderse condensar y formar la nube. Eso entra al organismo y empieza a lacerar el tejido pulmonar. Y lo que tú lograste, por ejemplo, a nivel ocupacional, con 20 años laborales, lo estás logrando en menos tiempo por vapear. ¿Sí? Los cambios a nivel pulmonar son súper importantes y hay estudios en Estados Unidos que lamentablemente llegaron hasta el 2019, donde a los adolescentes les da una patología que se llama EVALI y es una injuria pulmonar por vapear. Los chicos quedan oxígeno requirientes, ¿sí? O sea, tú le ves al paciente, una nube de aerosol alrededor y a veces se salen de los lugares donde están para consumir afuera porque la adicción es tenaz.
Entonces el día que él no tiene para mantener ese vicio porque es costoso, se va al cigarrillo porque le produce la misma tranquilidad de haber recibido la nicotina. Entonces esa es la puerta de entrada para empezar a consumir cigarrillo. Sí. Sí, Además eso. que lo duplica porque como las concentraciones de vapeo son 3 veces más que la nicotina de un cigarrillo, entonces el medio paquete o el paquete se le va en De medio una, día. o sea, estás Queda fumándote en una llevado. sola inhalación, en una sola chupada, casi 3, 4 cigarrillos. Wow, ven tan lindo eso. Y ya hay estudios de eso. No, tan Hay bonito estudios. saber de eso, imagínate. Yo pensé que eso era algo. Para nada. Es Eso. mejor ver. Inofensivo. Como Inofensivo. decir la marihuana. Ahora mira, o sea, empezamos netamente utilizando nicotina. Ahora hay cannabis y nicotina asociados al cigarrillo electrónico. Ya Allí te lo venden en el Parkway concentrado. venden hartísimo de eso, pero el Viene el olor y la cannabis, viene el cannabis unido a la nicotina. Aquí en el Y Parkway. ya te lo venden, Una ya te lo zona venden en las de bolsitas específicas. más amor. Para echarlo ahí, ni la conozco. Eso es Ese cigarrillo como polvo. No, es No, el líquido. Ah, el líquido. Después de vapear. El polvo es primero y luego vapeas. Sí, para que te veas así toda sensual. En ella me pregunta, ¿cómo Lili? Yo Aprende. Aprende, Lidia. Pues eso sí no me lo sé. Aprende a ¿Listo? Entonces la guía lo amplió, ya no dice consumo de cigarrillo, sino cigarrillo electrónico, vapear, sustancias psicoactivas y cigarrillo normal. O sea, cualquiera de esas cero. Y vuelve y dice lo mismo, evitar la comida abundante 2 horas antes. No dice ayuno, sino evitar comida abundante 2 horas antes. No haber realizado ejercicios vigorosos 30 minutos antes, no haber utilizado broncodilatadores. Si los ha utilizado, entonces, ojo, esta parte es súper importante. Se debe consultar la administración previa de broncodilatadores considerando la De un duración de grupo cada para fármaco y medicamentos, y aquí viene esta recomendación. Entonces los tiempos ampliaron para los de acción corta de 4 a 6 horas, beta-2 adrenérgicos muscarínicos 12 horas antes, como el hipatropio. Los acción larga, beta-2 adrenérgicos 24 horas antes, los ultra de beta-2 adrenérgicos 36 horas antes y los LAMA 36 a 48 horas antes. Mire, esto es importante tenerlo en cuenta y dice, la decisión de suspender broncodilatadores de acción prolongada y corta antes de realizar la prueba es una decisión clínica determinada por el profesional de la salud que lo deriva. Si el estudio se realiza para diagnosticar la detección de enfermedad pulmonar, para los estudios para determinar una respuesta a un régimen terapéutico existente y generalmente no se suspenden los medicamentos broncodilatadores. Si el médico lo que quiere hacer es seguimiento del manejo terapéutico, no los quite. Ajá, ¿Sí? Sí. O sea, yo quiero ver si el broncodilatador que Sí, está en tomando realidad le cada 6, funciona. 8 horas le está funcionando, la prueba se hace tal y como viene el paciente. ¿A qué hora se inhaló? Hace 2 horas, hace 6 horas, perfecto. Si yo quiero ver la progresión de la enfermedad, ver qué tanto hay un deterioro fisiológico funcional, sí se retiran, ¿sí? Pero generalmente esa decisión no la tomamos nosotros, sino el médico tiene que saber cuál es el objetivo. Y a veces el paciente nos dice, no, es que el médico me dijo que no me los quitara, pero como uno manejaba la norma antes, uno dice, ah, no, si usted no se los quitó, no se le la hago. hago. Venga mañana. Pero hay que averiguar ese segundo objetivo. Porque Además que hay pacientes que No no, lo aguantan, toleran no estar sin aguantan. sus, imagínate, Así sea un fallo psicológicamente. ventilatorio por hacer una espirometría, o sea, esa Sí. vaina no. eso Sí, es Así importante. sea psicológicamente. ¿Se acuerda que yo el otro día No, no te me llegó un paciente que yo le me dijo, pero yo ya me puse los inhaladores? Eso no aguanta Y yo le dije, no, pero ¿por qué se los ponía? Entonces No, me dijo, yo no, pero no estoy muy puedo ahogado, decir estoy muy ahogado. Sí, No, también. hay pacientes que de verdad no Y ya era un pueden. hipoposo crónico. Y que algunos de ellos, o volvemos a lo mismo de la cámara espaciadora. Mire, el hecho de que un paciente, que eso va después dentro del programa de rehabilitación, si un paciente no está educado para usar inhalocámara, está desaprovechando más del 50% del medicamento. Y él lo hace directo, con la boca húmeda, se le pega a la boca, le produce taquicardia, no le quita la dificultad, ¿sí? Entonces está utilizándolos más seguido. Yo tengo una duda, siempre la he tenido.
cuando se coloca el inhalador con la inhalocámara, el paciente solo tiene que respirar normal. Por la Porque es nariz. que mire Hay que, unas no, no, que les ponen a tomar el aire y no puede, para eso también es la ayuda de la Ok, inhalocámara. entonces tú evalúas el patrón ventilatorio de tu paciente. Generalmente un niño pequeño se coloca a respirar en el inhalador. Entonces tú Ujú. aplicas el puff, cuenta las 10 segundos de respiraciones, no sé qué, lo retiras, vuelves y lo bates, lo colocas, 10 segundos otra vez. Si estás hablando de un paciente adulto que tiene trabajo respiratorio, te toca esa técnica del niño. Ujú, Te sí, toca sí, así. sí. Pero si estás hablando de un paciente sano que viene, va a hacer la prueba, tienes que hacer la apnea de los 10 segundos porque esa es la que mejora la penetración y depósito del medicamento, ¿sí? Yo no sé si recuerdan que uno revisaba aerosolterapia, Sí. las propiedades que tienen las partículas, que hay una precipitación, un depósito, ¿sí? Entonces apenas tú mandas el puff, el medicamento hace esto y empieza a chocar con las Sí, bifurcaciones se de la vuelve vía más aérea, pequeñito ¿sí? para que penetre Para más. que el flujo se vuelva laminar Mm. y llegue hasta la parte más periférica es la apnea. Entonces, lo que tú haces es permitir que el paciente exhale, le colocas, ¿sí? Le dices chupe, Sostiene ahí sostiene los 10 segundos en la apnea, y luego respira, ¿no? deglute y exhala, ¿sí? La apnea es súper importante para penetración y depósito del medicamento. Y son 4 puff. Para pruebas de función pulmonar son 4 puff. ¿Por qué 4 puff? Necesitas asegurar 2 puff en la vía aérea periférica, o sea, 200 microgramos Sí. que te lleguen a la parte periférica. Ya sabemos que parte de ese se queda en la vía aérea de conducción en el espacio muerto. Entonces necesitas 200 que asegurar que lleguen a la parte más periférica, por eso utilizas 400 y se van quedando, ¿sí? Y ya aseguras que los 200 te llegaron a la parte O periférica. sea, lo estaba Pero, por poniendo ejemplo, en el mal. caso de pacientes, porque que día me hicieron un comentario, Amparito, que ella había tenido una cita y que había escuchado en un dispensario que la señora venía, que había tenido una espirometría aquí en el hospital y que le habían hecho 5 puff de salbutamol. Imagínate. Entonces, Haciéndole rescate. Y el pues salbutamol. el paciente, por ejemplo, que de pronto, bueno, es importante lo que dice Lili, preguntarles qué enfermedades tienen antes de empezar a hacer la Y eso es prueba, importante. ¿sí? Porque hay pacientes, por lo menos que yo tuve una niña, eso yo no, o sea, uno cree que porque es joven y todo esto, se aguanta los 4 puff, tenía 20 años, 20, 21 años. Y se alteró toda, se puso sudorosa, Por eso eso va en la historia, Pero sí. como tú indagues al paciente y como sí. tú creas tus criterios. Por eso, o sea, eres la terapeuta. Tú decides si son 3, si son 2, si es Sí, 1, el si pelo. son 4. Y lo Pero otro más es no. que paciente cardiopulmonar inestable, bromuro dipatrópico. Pero no, si viene ya No lo Me hace duele. porque vas a salir en tu Cuando cuerpo. el Pero paciente me siente fascina. que le da Utilizar taquicardia. bromuro dipatrópico. En caso de Un pacientes con un paciente con cardíacos, cardiomegalia, Se hipertensión relajan. arterial, Mire, hola. ¿sí? Hipertensión arterial, cardiomegalia, que tu paciente de verdad Porque eso tenga sí, nosotros tenemos aquí manejo solo salbutamol. no, bromuro dipatropio lo utilizas en el paciente Sí, cardíaco. sí, lo que pasa es que hay veces no No lo dan, sí, y eso es otra cosa que deberían de anotar para comentarle a Marta. Porque hay Y ya le había pacientes dicho a ella que tenemos Porque que hay- tener un stock de salbutamol y y de bromuro, bromuro. teniendo en cuenta las patologías que toca estamos pedirle manejando eso a acá. Marlene porque solo queda uno, ¿no? Sí, el bromuro se Pero utiliza si en tienen ese stock paciente de inestable. inhaladores. De Pero salbutamol. eso quedó ahí Solo también. salbutamol. ¿Cierto? Y entonces hay pacientes que uno se da cuenta, yo digo, no, le coloco 2 disparos. El mismo familiar dice, no, él tiene una Eso arritmia, lo él ponen tiene eso. Sí. Claro. Bueno, es importante que el paciente crónico, el paciente ya con Que se conoce. adulto, pues ya vegetativo, Paliativo y demás. lo ayudemos al desatrapamiento de aire. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo los inhaladores, tenemos que hacer Aceleración. la aceleración del flujo para poderles ayudar a que la penetración sea efectiva. Porque nosotros hacemos los 4 puff, pero no le estamos haciendo el ejercicio complementario a esa velocidad.
¿Cómo se hace? Dígame, ¿cómo Lo se que hace? pasa es Entonces, que tú le dices al paciente, Dile a ella. primero, pongámosle el inhalador. mientras que estás batiendo el inhalador, el paciente tiene que estar desocupando el pulmón con tiempo. Bote, como si estuviera haciendo la espirometría. Bote. Cuando tú ya ves que el paciente está ya a volumen residual, le colocas el inhalador. Yo siempre les dejo la pinza en la nariz para que lo aspire. Le sostienen el aire, le hacen el acompañamiento del inhalador y luego lo botan. Le hacen esa técnica. Pero ¿cómo le hace la aceleración? Entonces, primero, cuando el paciente esté botando aire, tú comprimes la caja torácica, le haces la expansión, toma aire, bota con fuerza, bota, y ayudas a que el paciente saque ese aire atrapado, porque ellos son atrapados. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos que está haciendo la técnica expiratoria, bote, todavía tiene un poco para que llegue al plano cartesiano basal. Entonces, ese espacio tenemos que desocuparlo. Entonces, desde el principio, tenemos que ayudarlo a desatrapar, ayudarlo a hacer la... Sí. ¿Listo? Entonces, la vez Entonces, pasada le hicimos así al paciente y eso. sí, ya, y a mí me tocó ir a reclamarlo porque el señor dijo es que yo le había dicho que se lo enviara el correo. ¿Cuándo? Sí. Y era una kilómetro. No, ese día que hicimos eso. Bueno, cada laboratorio debe seleccionar sus valores de referencia. Entonces aquí como que depende más es del equipo que tengamos que no del... Señora. no de la, digamos, o sea, por ejemplo, las normas ahorita, hasta hace algunos años, NANES 3 era la que más utilizábamos. ¿Sí? La mayoría de equipos de función pulmonar están basados en los valores de referencia de NANES 3. ¿NANES 3 es algún Es como un estudio que se hace en población. ok. ¿Sí? Entonces, los valores teóricos están basados en NANES 3. De la guía 2019 hasta acá, ellos recomiendan que sea GLI. GLI es la guía global de función pulmonar o la guía mundial de función pulmonar. GLI. GLI, sí. Y se sugiere, se recomienda que sean GLI, ¿sí? Que sean con esa última actualización que hay de los valores. Ahí vienen todas las, digamos, como todas las especificaciones de la población mundial y deberían ser GLI. No solamente para expiro, sino para todas las pruebas de función pulmonar, deberían ser con GLI, ¿sí? Deberían ser utilizadas con GLI. Igual la jeringa de los 3 litros, la calibración diaria del equipo, revisión de los sensores, por lo menos tener 30-40 minutos para la calibración adecuada antes de iniciar las pruebas de función pulmonar. La preparación del paciente, entonces igual, consentimiento informado, previa higienización de manos, registrar edad, talla y peso. La talla, entonces igual, medirla descalzo, cabeza erguida frente a la pared, o si no, la medición de la envergadura. Para el paciente que no se puede parar o que viene en silla de ruedas o que su posición no es la adecuada. Solicitar que se retire cualquier cosa que pueda disminuir, aumentar la presión en el tórax. El paciente debe estar sentado, relajado, 5 minutos antes esperando. Silla cómoda, con respaldar vertical y apoyabrazos. Tener pinzas nasales y filtros desechables. Entonces, maniobra, yo pienso que esa es la que ya todos conocemos, hacer el paciente que tenga una postura cómoda, colocar pinza nasal, colocar la boquilla. Hay 2 espirómetros, ¿no? Hay uno que es de solo expiración, no sé si aquí tienen, porque hay uno en el que uno le pide al paciente que haga 3 volúmenes corrientes, capacidad inspiratoria y capacidad vital forzada. Y hay otro en el que el paciente hace los volúmenes corrientes afuera, hace capacidad inspiratoria afuera y solamente la exhalación la hace en el dispositivo. No lo tenemos. De esos no, listo. Esos eran como los de antes. Entonces igual, o sea, recordarles que durante la prueba los criterios, lo que cambian son la calidad. Entonces miren, colocar la pinza, pedirle al paciente que respire a volumen corriente, luego que haga una capacidad inspiratoria hasta llenar completamente los pulmones y luego exhalar largo y progresivo. Ese tiempo largo y progresivo fue una de las cosas que cambió. Debería ser de 15 segundos la exhalación si mi paciente es obstructivo.
Si mi paciente tiene una enfermedad pulmonar que yo sé que es atrapador de aire, se le pide que haga la exhalación de 15 segundos. No necesariamente debe ser de 15 segundos si yo con ese diagnóstico inicial Señor, las memorias. Sí, coloca ahí el documento ahí. Venga, de verdad, ¿cómo hacemos esto para que los médicos busquen en el sistema? Porque de verdad, Marta debería de mandar una circular con eso. Porque es que todos los días o no recogen los resultados, no revisan el Pierden sistema. tiempo ellos y ustedes buscando Y también nosotros, ¿de el qué nos examen. sirve subir al sistema? ¿De qué sirve imprimir? Sí, Enter, varias veces. No, ¿Sí? acá no está, entonces está en el nuevo. En el blanco. No, pero en el nuevo sería no se maneja. Espérame una parecita aquí. Es que de verdad que eso sí. Pero no ya- está en el sistema. filósofa. Sí, la Entonces, filósofa eh, los ve. Vivas. Ok, algo nuevo para tener en cuenta son los criterios de aceptabilidad, usabilidad y repetibilidad. ¿Sí? O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento que tomamos la espirometría. ¿Sí? Lo que yo les decía, o sea, no me puedo basar solamente en escoger la mejor Los mejores espirometría. valores, sí. Sí, sino antes de escoger los mejores valores, necesito ver la reproducibilidad y aceptabilidad de la toma, ¿sí? Cuando yo estoy tomando la espirometría. Entonces, estos criterios fueron los publicados en la guía. Porque Yo ahí veo. ¿sí? ¿Recuerdan que es volumen extrapolado? No, señora. ¿Recuerdan Cuando que no es cuando la espirometría No, que no parte de acá de cero y se coge y se quiebra así, de esta manera. Exacto, pero miren que aquí el cero, ahí les dice cuál es el cero, o sea, de donde debe partir es ahí donde está partiendo. ¿Dónde está este cero? Ah, ok. Ese es Listo. el punto cero, ¿sí? Sí. Un volumen extrapolado es, por ejemplo, cuando la espiro comienza acá, ¿sí? Después del cero. Antes del cero. Ah, ¿antes del cero? Cuando empieza antes del cero, Es extrapolado. sí, es extrapolado. ¿Y cómo yo mejoro eso? Cuando yo le doy orden a mi paciente, tome aire profundo, sople. Si yo le digo tome aire profundo, hago una pausa y luego le digo sople, esa pausa me genera el volumen extrapolado. La orden es chupe y sople. De una con la otra. A veces No espere. ellos hacen ese volumen es por nosotras. Sí, A Por veces la terapeuta. netamente culpa es del demorarse en terapeuta. votar. Es netamente A mí me pasa culpa del mucho con terapeuta. algunos pacientes y yo hago eso. Cuando va ¿Cómo se dice? en Y el bótelo, atrapador bótelo. no es Y enseguida. Tome aire. Chupe y Porque es que ellos hay veces ellos hacen esto, el Y atrapador entonces, ¿cómo aire. es? ¿Cuándo es Y usted extrapolado? le puede decir Cuando tú te bótelo, pones a bótelo. decir, Y se quedan ahí. Exacto. El paciente atrapador aire, y eso es lo que yo me Ahí doy en cuenta ese con los pedacito que pacientes. atrapó. Ese volumen extrapolado es un Entonces, ¿cómo tiene que artefacto, es un error en la toma. No, y es hay que es verdad, mejorarlo, ¿no? ¿sí? Ustedes se dan cuenta que ese volumen extrapolado es porque no inicia, o sea, Sí. digamos que las indicaciones de la espirometría es que inicie en el punto cero, termine en el punto cero, tenga una asa expiratoria con pico y un descenso gradual. ¿Sí? Y en esta que inicie en el punto cero y tenga una asa expiratoria que termine en meseta. Esas son las indicaciones que tú miras antes de imprimir. Antes de interpretarla, de decir esta sí me sirve, debes mirar las gráficas. Entonces, que inicie en el punto cero, que termine en el punto cero, que tenga una asa expiratoria con pico y un descenso gradual. ¿Sí? Eso es calidad en la toma. ¿Sí? Si mi espirometría comienza no desde el punto cero, sino levantada, ¿sí? Empieza por fuera, no inicia aquí en el punto cero, sino por ejemplo desde acá, que es muy raro que lo hagan los pacientes, es a veces error, o en el momento en el que cogió la boquilla o soltó la boquilla, ¿sí? O las órdenes no están de acuerdo. A veces, si estoy haciendo volúmenes corrientes, tengo que estar pendiente, Donde se observando termina. cuándo toma, cuándo bota, para que mi orden vaya de acuerdo a lo que el paciente está haciendo. A veces tú le dices chupe con fuerza y él está terminando o iniciando la última inspiración o exhalación. Eso es falla de Le uno. suele suceder a uno. Eso es falla de uno. Esos errores entonces hay que corregirlos antes de, ¿sí? Sí. Entonces igual, el volumen extrapolado es esa pausa que yo hago entre la orden de tomar y botar. Entonces la orden puedo decirle de varias formas, ¿sí? Eso depende de la cultura del paciente, de qué tengo enfrente, ¿sí? La orden generalmente es tome aire profundo completamente, exhálelo todo hasta desocupar el pulmón.
¿sí? Vamos a hacer las maniobras una seguida de la otra. Tome, bote con fuerza. Vas a tomar aire como si te fueras a sumergir dentro de una piscina o me vas a inflar un globo de una sola respiración. Entonces llena mucho los pulmones de aire para que me infles el globo con una sola respiración, ¿ok? O me vas a apagar todas las velas del cumpleaños con una sola respiración, ¿listo? A veces hay que, digamos, darle ejemplos súper específicos a los pacientes y sobre todo cuando son adultos mayores o cuando son chicos que definitivamente la aspira no se puede. ¿Listo? Entonces, chupe con fuerza, sople. ¿Listo? O sea, una orden seguida de la otra siempre. Siempre debe ir una orden seguida de la otra. No esperar hasta que él termine el aire para decirle que lo bota. Porque a veces toma aire, bota. Ese toma aire, ellos se detienen. bota, Ellos se hacen detiene. como uno le diga. A veces es la terapeuta, no el paciente. Sí, el Entonces uno tiene que 80% mejorar. de los errores son de los Sí. hombres. Dios mío, qué El pecado lo 80% que he hecho yo con Nos mis echan pacientes. vecinos. No, es que es pecado que nos vale la vacía del doctor y que viven la vacía. Pero ya sabes, a mí qué me pasa Me que siento yo no culpable por les eso con mis ortuzca. pacientes. Porque cada paciente es un mundo diferente, obviamente. Sí. Cada persona. Y hay unos que reciben Hay la unos que son orden muy fácil. sí, porque solo fácil, con sí. explicarle ellos lo hacen. Pero Sí. hay otros que no. Y uno, yo por lo menos caigo en cuenta de mi error. Yo digo, wow, tengo que. Ahorita tomo Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso. Que hay pacientes que yo tengo la técnica, toma, bota, toma mucho, bótalo fuerte y me lo hacen. O sea, el tiempo de salida bruta del aire lo hacen sobre cero. Pero hay otros que esa técnica no me funciona y tengo que hacer esta. Toma y bótalo. Así, de una. Toma, bótalo. O por ejemplo, hay unos que Entonces- entienden es chupa. Sí. Sí. No, eso. Y hay que chupar, que Mira, chupar. de aquí para allá los doctores, Ay, venga, sí. cuando es que... ¿Cuándo le voy a chupar? No, dijo, ¿Cuándo le ¿cómo chupo? fue que le dijo un doctor a Jessica? Oiga, venga, venga, ustedes cuando dicen chupe, 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 yo me hacen Yo todo. me aquí para allá y yo... sí. Sí, son verdes. Tan morboso, Este volumen ¿cierto? extrapolado se encuentra aquí abajo. Aquí lo van a encontrar. El último valor impreso aquí Esa la hice yo. dice volumen extrapolado. ¿Ok? Mírenlo acá. Y ese debe estar sobre Ese cuánto. volumen Ahí extrapolado me dice que cero. por debajo de 0.100. Ah. ¿Sí? Como por ejemplo ahí está en 0.03, está súper bien. Sí. ¿Ok? Este volumen extrapolado es inferior a 0.10. O sea, 10. 0.10. Perdón, Fanicita. Ajá. Este tiene que estar Porque por cero debajo es de 0.10. 0.10. Normal. O sea que acá está bien. Por eso Así sobre estaría 9, normal. sobre 9. Listo, O sea, vale, lo gracias. máximo sobre 9. Ahorita Ese es- tomamos ese Pero es foto. porque este valor del equipo te volumen lo dice, extrapolado. porque los otros equipos no Este lo dan. también lo dice. Este de acá es DB, se llama NS. ¿Sí? Ese No, no lo ese dice, otro pero tipo. uno lo ve. Total. Tú lo sí. ves. Igual, no te lo Ah, no, dijera, sí. aquí Cuando uno lo ve Pero acá. no sabe cuánto... ¿Cuánto sí? No, pero cuando uno ve esa vaina así, mira, sale la curva así y sale. Pues vuelve y lo hace. Sí, sí, Entonces, sí. allá, acá se ve Además, más en la llamarlo. gráfica, en el gráfico se ve la salida Bueno, bruta del mi aire. debe pregunta ser es, sobre bueno, si Pregunta. este valor está por encima del menor a 0.10, ¿en qué afecta en la espirometría? En los valores, o sea, no, ¿Qué altera? no es verídico, no es verídico lo que estás tomando porque es un control de calidad. Ah. Control de calidad. Fíjese que se llama criterios de aceptabilidad, usabilidad y repetibilidad. Estos tres son los criterios de calidad, ¿sí? Si estamos hablando con el neumólogo Canzón y él Sí. ve un volumen extrapolado superior a 0.100, eso habla de nosotras. Exacto. Solo de nosotras. A él le toca leerlo porque es que es el abuelito que lleva 6 años esperando manejo terapéutico, La terapeuta la va a ir cirugía, lo que Va y la sea, caga. ¿sí? Entregó manejo Y yo no puedo decirle al paciente, esto está mal, vaya que se lo hagan otra vez porque lo atraso Pero otros 4 meses. definitivamente hay Pero porque pacientes no con que sabías se lucha y esto. no se alcanza Claro, el total. objetivo. Entonces, Total. yo le digo a Estoy Jessica, diciendo, esta tú eres el terapeuta salud, bruta, usted ante el médico no va a decir, ay, que el paciente no pudo, es un nombre. Entonces, yo dejo una notita. Sí, Se dejan mejores curvas que pudo realizar el paciente. Sí. Sí, porque eso, como eso habla de uno. Y ahí, Oye, yo sí me ahí curo de viene el salud. criterio que la ATS Sí, a mí nombra me como enseñó útil. ¿Sí? Ese Oh, criterio de utilidad
es cuando yo no tengo una prueba que comparar con ninguna. Me hizo 8 y todas las 8 estuvieron horribles. Sí, eso no Sí, pasa. escogí Seguido. la mejor de las peores, escogí, Ajá. y esa es una prueba útil. Entonces hay que escribir prueba útil. Ah, Prueba ¿verdad? útil. Prueba útil. Prueba útil. Ah, ¿Sí? ok. Prueba Prueba útil inútil. quiere decir Sí, que por favor. no tiene criterios de calidad, pero fue lo único que me hizo al paciente, entonces La me verdad, tocó yo, interpretar. o sea, yo sí yo trato de que mis pruebas sean impecables, la verdad, o sea, no es por dármelas, pero yo cuando un paciente definitivamente no puede, yo lo devuelvo, sí. No tiene Útil. criterio. Aquí Útil antes o uno, usable. que porque el paciente Útil de o moda, usable. porque dicen que hace 3 meses pedían esa cita y que yo que me creía, no, yo no, porque yo digo, es mi nombre. Sí, total. Y yo la verdad trato de que mis pruebas tengan calidad. Debe ser un volumen extrapolado que sea inferior a 0.100. Sí. ¿Listo? No debe tener evidencia de ningún artefacto como tos, cierre glótico, obstrucción en la boquilla. Y yo les pegué aquí una gráfica donde les muestra cómo serían las diferentes pruebas que no se deben aceptar. Cuando yo tengo una prueba que cae en barranco, como lo vemos acá, o es recta y no tiene un descenso gradual, me está hablando de un cierre glótico. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no se realiza la prueba. Hay que repetirla nuevamente porque esa prueba no me sirve. Pero antes de repetirla, tengo que explicarle al paciente qué hizo mal. Sí. ¿Sí? Porque Sí, no, claro. no le puedo decir, no, esta no le Hacerle caer sirve, en el vamos error. a tomarla otra vez. Hacerle caer en el error. Porque él la vuelve a tomar de la misma forma. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es importante preguntarle eso. Y explicarle. Yo volteo al monitor y les Sí, explico. a veces se convierte en una estímulo para el paciente ver su espirometría. Sí, y ¿sí? mostrársela. Tiene que volver a hacer esta que hizo. Cuando le coloque el inhalador, tiene que volver a hacer esa o mejor. Y a veces aparece el predicho ensombreado o aparece con unos punticos específicos, entonces hay que explicarle al paciente que tiene que hacer una parecida a lo que sería normal para él. Ya si el esfuerzo no le sirve, y estas imágenes igual también se las envío solitas, si las quieren tener solitas, Sí. para, en el Para WhatsApp. hacerlas, Para que no, le- vamos a hacerlas, ¿cómo se llama? Las fichas. Las memofichas. Y yo se las traigo para que las tengamos acá. También, porque uno- Claro que sí, claro que sí. Entonces, tos en el primer segundo son estos picos que el paciente hace. Sí. Estos picos que el paciente muestra acá. Acá. Estos picos que hace el paciente es por tos, ¿sí? Generalmente es cuando el paciente hace esto, se ve más en la flujo-volumen que en la volumen-tiempo. En la volumen-tiempo a veces se ven como mordiscos, pero es más específica en la flujo-volumen y son esos picos como si el paciente hubiera hecho 3 espirometrías. Pero esto es tos y hay que suspender la prueba. No se acepta y hay que volver a tomar otra. Esta es la que yo hablaba contigo y te decía. ¿Qué es eso? El protocolo para es- la capacidad vital. Mira, esta de esfuerzos variables es cuando, por ejemplo, el paciente me hace una con Sí, poca fuerza, sí. una ya mejoró y la otra mejor. Ah, ok, de las 3 me quedo con esta. Sí. Primero Pero hay debe que hacer medir otra igual. reproducibilidad antes de que yo escoja una. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa reproducibilidad? Que por lo menos hayan 2 o 3 iguales a la mejor que el paciente hizo, ¿sí? Entonces, si mi paciente me hizo 3 y de esas 3 hay 2 que no me sirven, tengo que borrar las 2 que no me sirven y volver a tomar por lo menos otra para dar una calidad B, ¿sí? De las pruebas que estoy tomando acá. Recuerden que siempre debe iniciar en el punto 0, tener una aspiratoria con pico y un descenso gradual, siempre. Entonces, en este caso, este esfuerzo variable o sí no lo puedo imprimir, o sea, no puedo enviar. Cuando el espirómetro me permite enviar las pre, que a veces te permite uno colocar varias pre de colorcitos, debo evitar enviar una espirometría que tenga este tipo de alteración. Cuando mi paciente se apoya al final para tomar el aire nuevamente porque siente que ya no le falta, que ya no Vuelve y tiene toma. más aire, me genera espirometrías pequeñas dentro de las grandes y está completamente contraindicado. Sí, claro. Si mi paciente mete la lengua sí, o tiene sí. secreción en la vía aérea, que le gargaree porque Sí. no tiene la vía aérea permeable, Ayer nos pasó y eso. este tipo de espirometría va a Y tener el tosió paciente. Total. Eso Sí, sí, no, y- pero hago una pausa. Hay pacientes que, digamos, toman, bota, y en la expiración ellos tienen como esa respiración que es
la hervidera de pecho, que dice Sí. así como mal dicho. Y aparece así como Sí, como sin chiquitito, Pero morditos. son chiquiticas. chiquitico. Y eso yo no Es lo como un devuelvo. esfuerzo, pero es diferente. como un esfuerzo que le estuviera haciendo. claro. Él siempre Es sabe que ya les desde queda que más entra difícil uno para escucha Sí, la ya, palabra. sí. Entonces eso quiere decir que igual Esa la se va a puedes ver rayar. ahí porque siempre va a estar. Y uno de todas maneras, cuando le Eso sí, repiten las sí. tres, en las tres aparecen. Sí, claro. Y además está bien. Y porque así como lo son- ponga a toser, lo aspire, Sí, nunca le va a pero quitar miren, eso. Los es tigres muy le hacen diferente. pues, Porque los flujos están Es muy aumentados. diferente a que tenga este tipo de alteración a que las curvas sean Exacto. más marcadas. Sí. ¿Mm? Entonces es importante fijarse en esa parte. Sí, son simplemente una línea que Chiquitica, casi sí. parece. Sí, eso ya es alteración dentro Sí. de la vida aérea. Sí, y eso eso le va a también salir no a se hacer la puede revolver. Ni Tal hacer vez. oxilo ni Ajá. nada, sino eso ya es porque. Cuando mi paciente suelta la boquilla, fíjense que se ve completamente a medias la curva, ¿sí? Hace una terminación temprana y es básicamente porque el paciente le dice a uno, ya no tengo más aire y saca la boquilla, ¿sí? O se apoya con una media inspiración, o sea, sí, Todos los días. sí. Sí, es algo, o sea, sí. Más que todos los niños. Las de 15. Que no es que Sí, no no, puedo. o sea, sí. Hágalo usted, mamá. No, pues véndalo tú. No, Sí, pero sí, pues, yo lo hago. Sí, Pero sí, si sí. lo que está Y los bien, adolescentes me es dices. terrible hacerlo. Ay, yo empiezo cuando empiezan a llegar. las espirometrías de los 13 a los 19. Uy, no. Yo prefiero tener un señor de 100 años, de verdad. Sí, hay veces. Porque al menos hacen el esfuerzo. Sí. Pero si no mueven Y en el hacen- sentido. No, Ellos vienen negativos desde que entran. Sí, sí, que ya ellos tiene te Ah, ven. desde que nacieron, dije yo. Ay, mami. Uy, no, sí, es ya que no no sabemos puedo. calibrar pacientes de que lo saludan. Sí. Yo le digo, Jessica lo trae, yo digo, Ojo Se clínico. va a demorar. Sí, total. Ay, no la hace Jessica. Y así es, no, oye, esa es la Es que experiencia. usted ya le echa la Con sal. solo ver, no, y así es. Ok. Lo otro es cuando no se inicia en el punto cero y es de pronto, sí, o sea, cuando inicia alta la espirometría es porque uno no calcula el punto cero, o sea, generalmente uno lleva el espirómetro a cero, espera que él diga se terminó el punto cero y ahí se empieza a tomar la prueba, ¿sí? Yo no sé en estos, pero por ejemplo este sí, tú le das realizar, iniciar espirometría y ahí dice calibrando punto cero, listo. Entonces ahí uno ya sabe que la puede empezar a tomar. En ese sí se puede y en esos pues hay que mirar de qué forma es, pero eso evita que me quede como levantada, que nunca me toma la base del espirómetro. ¿Listo? El volumen extrapolado, entonces fíjense que es básicamente no comienza en el punto cero, sino que va por allá volando la espirometría por esa pausa de ins y expiración. ¿Listo? Es siempre seguida una orden de la otra. Y desde el comienzo explicarles, te voy a hacer una prueba, vas a tomar mucho aire, inmediatamente lo botas con fuerza y velocidad. Todo el aire que puedas inspirar, todo el aire que puedas exhalar. Si uno le dice tome, bote, esa espera, ya, me generó volumen extrapolado. La reproducibilidad, entonces, yo no sé por qué no se ve, a ver, yo la corro para acá porque no me deja verla. Manijita, parte si de la allá. pones acá en esta, perdón, acá. Ahora sí. ¿Y ahora qué hoja? Es que qué hoja. Y si quieres agrandala de acá un poquitico, ¿no te la dejo? La corta. Ah, entonces no. Está mal pegada de pronto la gráfica, Vanessilla. Y si coges, No, lo que pasa si es coges que la está- gráfica y te la pasas es para acá. 130, colócala a 100, ¿no? No, ¿sí? ¿Sí la deja ver? A ver, Sí, me la deja ver. No. Mire, no te está muy grande la gráfica. Y si corres la gráfica, y se ajusta, no será, es que es que está hacia allá, entonces, Pero yo no sé si es por y si se formato. justifica, es que se le da supuestamente acá? siempre se pones acá abajo para cuadrarlo bien. Sí, ahí sí. Estamos con eso. Bueno, allá ya se ve un poquito más. A ver, yo la pongo central la gráfica, a ver si me la deja ver. Ya, ahí me la deja ver un poquito más. Ahí ya te la listo. Entonces, acá, ahora sí me la deja ver un poquito más. Cuando yo tomo 3 espirometrías, que es lo mínimo que debo tomar, debo medir primero aceptabilidad, que es mirando las gráficas. Buen inicio, buena terminación, tiempo exhalatorio de los 15 segundos o una meseta al final de la exhalación. Ya comprobé aceptabilidad. Sí me sirve por gráfica.
Ahora por valores numéricos tengo que medir reproducibilidad. Esa reproducibilidad es que, por ejemplo, me hizo la primera, me hizo la segunda y me hizo la tercera. Yo me voy a fijar en la capacidad vital forzada. No, aquí mira, y este en cuaderno, el B1 mira, de espera, las dos pruebas. este ¿sí? cuaderno es el mejor. Tú pones acá así. Tengo que mirar capacidad vital forzada y B1, ¿listo? Entonces tengo prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Supongamos que este valor me dio 450, este me dio 420 y este me dio 438, 4.38, ¿sí? Y el BF1 de la primera prueba me dio 290, de esta me dio 285 y esta me dio 270. Ponle un valor así Más descabellado. bajito. 260. O sea, que tenga, sí. Sí, está 260. Siempre cojo de las tres, el valor más alto es este, y de estas tres, el valor más alto es este. Entonces, este 4,50 le tengo que restar este 4.20, y a este mismo 4.50 le tengo que restar este 4.38. ¿Sí? Esta diferencia me tiene que dar igual a menor a 0.150. ¿Sí? Debe ser menor a 0.150, ¿sí? Entre estas. ¿Por qué haces esa diferencia? Ah, para Para sacar el saber B1. cuál es la No, menor, para o saber, sea, para identificar que son iguales. Mire, sí. tengo que tener tres aceptables. ¿Cómo sé que son aceptables? Porque tienen buena forma, se parecen una a la otra, no tienen todos, no se glótico, listo, son aceptables. La repetibilidad es exacta, que dentro esté por debajo del 0.150 hacia abajo. Entonces, por ejemplo, 4.50 y 4.20, la diferencia entre ellas me da 0.30, es decir, 0.300. 4.50 menos 4.20. Fíjense que aquí, en este caso, está mayor a 0.150. No hay repetibilidad, no me sirve. Así yo tenga una espirometría súper bonita, me está diciendo que esta diferencia entre las dos es este valor, y yo necesito que la diferencia no sea más grande de este valor. Para que sean aceptables. Entre más se parezcan una a la otra, por repetibilidad, me mide la calidad. Este aparato me la da. Él me dice, usted tiene calidad A o B, ¿sí? Perdón, ¿eso ya sale Y el aquí nuevo ese restado o...? No, miremos acá. Estas no, esto hay que hacerlo Y el de allá, manual. ¿sabes? El nuevo Sí, sí. el nuevo sí. En los nuevos sí, ¿sí? Entonces hay que hacerlo para... Sí, en mirar estas, los por de- ejemplo, entonces uno lo hace manual. Ok, ya tengo tres, a ojo. Ya tengo tres, voy a identificar que sean reproducibles. Muestre a ver, está por debajo del 0.150. Por ejemplo, en este caso, 4.38 me daría 120. Sí, esta está sería bien, 120. sí. Si yo resto 4.50 de 4.38 me da 0,120. Esta diferencia está por debajo de 150. Estas dos son reproducibles, Sí. pero esta con la No. mejor no son reproducibles. ¿Sí? Lo mismo hago en este valor, 2,90 menos 2,85. ¿Listo? Entonces aquí me da 5, me da 0,15, 150. ¿Listo? En este caso cumple. Sí. 290 con 260 ya no, mire, 290, 260 me da 0.300. Se pasó de 150, ¿sí? Y eso tengo que hacer con las que yo vaya tomando. O sea, Con por las eso son 8 oportunidades para tomar 3 Tres. reproducibles. Que no se pasen de Exacto. 150. Ahí es cuando Pero el por lo médico, menos sabe que en el joder, caso nosotros sí, ahí nos es, da por el ejemplo, tiempo. Por ejemplo, no, el doctor Gil, por sí, eso él son mira los eso, el doctor 45 hincapié, por ejemplo, en el minutos que test de estamos ejercicio, definiendo, él cambia mira, todo eso. si Sean tiene tres, más de puede eso, ser menor de 3. dice no están bien. El doctor hincapié y el doctor Gil en test de ejercicio, sí. O que venga el doctor Gil, dice, ¿cómo así que esto está así? ¿Esto cómo dejó de estar la mejor? Porque Tienes ojo, que justificar. ojo, porque te puede pasar algo. Mira, tomaste 3. Aquí Sí. está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Sí. Tus mejores valores fueron de esta, Pues pero estas dos son más Malas, reproducibles. Sí. Sacrifique esta y se queda con estas Con dos. estas dos, así esté más Y de ahí bonita de la esas curva. dos, bueno, esa es la pre, ¿cierto? Igual te toca en la Igual post pre y igual. post. En la post vuelves a hacer Por lo eso, mismo. pero bueno, es que, o sea, yo cojo estas dos
y de estas dos, porque es que estos equipos, por ejemplo, el equipo de allí y el equipo de acá, coge la parte de arriba y coge la parte de abajo. Sí, ¿Sí? por eso aquí por separado se mira el BEF1 y la capacidad. O sea, miras que esté por debajo de 0.50, Tanto el uno 150 como el por otro. debajo del BEF1, o sea, aparte solito y aparte la capacidad. Ujú. Te vas a dar cuenta mañana cuando hagan el entrenamiento que te va a aparecer BEF1 calidad A, capacidad vital forzada calidad F. F, o sea, no sirvió. Repítala, porque así tenga buena capacidad vital, la otra estaba mal. Ujú. ¿Sí? Entonces, en eso es que tienes que ser, ok, entonces tengo que buscar que sean reproducibles, que mi paciente me las haga lo más pareciditas que pueda, ¿sí? Que sean gemelitas, digo yo. Sí, y ya después me voy a comprobar con los valores Entonces aquí tú coges este el valor, mejor el mejor, por y algo le así. restas la Si otra. hiciste La 8, siguiente. escoge 3 que tú creas que no se pasen de ese porcentaje, ¿sí? Ajá. Que no sean muy Que son muy diferentes. parecidas, ¿sí? Exactamente. Sí, sí. Esas 3 son las que son las que le haces el cálculo Ok. y esas son las reproductivas. Y esto, por ejemplo, lo puedes arreglar a la marcha. Si tú te diste cuenta que esta primera estaba súper bien y la segunda que hizo está muy bajita, ya sabes que es poco esfuerzo. Ok, Pepito, vamos a tomar aire con más fuerza porque la que me hace se tiene que aparecer a la que ya hiciste. Sí, Pepita. Otra vez toma aire profundo y sopla con fuerza y velocidad. Como si quisieras romper ¿Ok? la pared. Exacto. Como O sea, ahí ya te será toca como inventarte lo que como tú si quieras tuvieras para rabia. motivar al paciente. ¿Ok? Para que te queden todas Y ese igual a la motiva. mejor. Entonces, lo que aquí no me queda muy claro. Entonces tú Ay, coges, por ejemplo, el pacientico. valor mejor y lo con la Todos más enfermitos. parecida, le restas a la más parecida, ¿sí? Sí, espera un momentico que yo creo, porque yo les traía. Sin embargo, Usted se no, pone no, ya no, chachín con Es que yo les Sin traía embargo, la información de ajá, acá, que son esos Espera. criterios para dárselos. Sí. Pero entonces, como esto lo imprimí en otra prueba, en otra que ya habían ¿Otro equipo? evaluado, sí. Entonces le voy a mostrar la parte de atrás. Aquí está la capacidad vital forzada y el BEF1. Aquí están 3 pruebas que mi paciente tomó, Sí. pre 1, pre 2 y pre 3 antes Sí. del broncodilatador. Sí, sí, sí. De estas la más alta es esta, 227. Si se dan cuenta, esa el sistema me lo coloca acá como mejor. Sí. Ah, con el puntico. ¿Sí? Sí. 227 Sí, fue la destaca. mejor y acá dice best. Le va a aparecer aquí como prueba 1, como mejor o como best, eso depende de la máquina. Acá dice 1.76 y este 1.76 fue mejor en esta. Ahí es donde tú me dices Sí, que te coge escoge una la parte, mejor de sí. una y la mejor de otra. ¿sí? Entonces Sí. aquí está, 227, 1.76. Este 227 tienes que medir la reproducibilidad con este 1.88 y este 227 vas a medir la Con el reproducibilidad con este 205. Restando. Y este 1.76 vas a medirlo con este 1.49 y este lo vas a medir con este 1.76. Me hizo acordar de mis clases con Marlade. también? No, mira, me dio pruebas de función, 2.27, perdí el año. 1.88, Yo también. yo no aprendí nada. 2.27, 2,05. ¿Listo? Ajá. Estas son las dos. ¿Cuál es mi mejor? Esta. Y por el otro lado tengo 1.76 con 1.49 y 1.76 con 1.45. Mentiras. 75. 1.75. Hago la reproducibilidad de esas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de esta, 2.27 y 1.88, creo que me da, creo que da 3.90, pero hágalo. ¿Cómo? 2.27 menos 1.88. 2.27 menos 1.88 igual 0.39. 0.39, mire, 390. 390, uy. ¿Y usted ve ahí alteración en esas? No. Usted las ve bonitas. Sí, Usted una dice, busca no, que es esté como bonita y que cualquiera, tenga el valor más la alto, más ya. alta, punto. Sí. ¿Sí? Y acá de estas, 2.27 y 2.05. 2.27 menos 2.05 ujú, igual 0.22. 0.22. Tampoco Entonces, sirve. tampoco te sirve. Ahora 1.76 Ninguna. menos 1.49. 1.26 Se cierra. 1.76 menos 1.49. 1.49.
27. 270. Y ahora 1.76 menos 1.75 1.76 menos 1.05. 0.71. No, quedó mal. porque No, ella dijo 05 y no era así. 1.76. 1.76 menos 1.75. O sea, 100. 10. Entonces esa Sí, es ese sí. 0.10. Listo. Mire la variabilidad. Y acá no se ve. Pero Usted ya le las ve y sale usted dice, 1 listo, punto yo cogí. algo. No, es 110. 0.10. 1. 10. Eso da 0.10. Quedó mal. 1.76, pruébalo. No da 100. 1.76 76 Menos 1.75. 1.75. No, 0. Porque hay la diferencia. O sea, del uno y el 0.10. sería esta. Exacto. Una nomás. Una nomás. Y mira la norma lo que dice. Que las Dice tres tienen que estar. Las tres. inferiores a 150. Tanto el B1 como la O capacidad. sea que tengo que volverla a repetir. O sea que tienes que volverlo a repetir. Claro. No, ahí nos quedamos con el paciente. Yo digo, No se puede cambiar de paciente. Total, mira. Y si cambiamos de paciente, más bien, traemos otro Si paciente. cambiamos de terapeuta. Ojo que ahí es cuando el médico dice, o sea, eso está mal, usted me está mandando a... ¿A qué hora salió allá? Listo, o sea, esa variabilidad que tú ves ahí es la que tienes que No le digan esa identificar, amiga que ella va ahí. ¿sí? Entonces tú tienes que ir eliminando las que, y mire, tiene bonita forma, claro, y pero uno uno las ve pero Cumple los primeros de aceptable. Las ve bonitas, exacto, pero no es sirven para aceptable, nada. pero no es reproducible. Exacto. Entonces miremos qué calidad tiene. 200, entonces fíjense, calidad A cuando están por debajo de Yo no sé 153. usted qué estaba haciendo. Calidad B cuando por lo menos tienes 2 por debajo de 150. Apúntele a esa a veces. Le toca a uno así, ok, listo, no tengo las 3, pero por lo menos tengo 2 que puedo Acá comparar. ninguno. C, No, si sí. tienes por debajo de 200, 2 por lo menos por debajo de 200, tanto en la capacidad como el Ninguna, B1. por eso. Hasta ahora no vamos en C. D, cuando tienes 2 por debajo de 250. No, ¿Sí? una. En Una y este una. solamente tendríamos Esta, reproducibilidad 200. en esta y en esta. Entonces acá no aquí es, tengo es en calidad este, D y está aquí toda tengo salida, calidad D. Si sigo mirando más hacia abajo, peor. ¿Sí? Porque tiene que ser para ambos lados. ¿Listo? Entonces en este caso, esta espirometría sería de calidad D. Por ejemplo, esta es una de las pruebas que le di a los chinos Chicas, pero con esto para que no. lo pudieran hacer. Perdón, ¿Listo? señora. Entonces, fíjense, este caso sería calidad D. ¿Sí? Ujú. Ustedes se van a dar cuenta que el espirómetro, los últimos que ustedes tengan en la partecita de abajo, De abajo calidad sale de la A, espirometría B, C, D. D, F. Usted la puede ver muy bonita y usted se la entrega hincapié, por eso es que le dice esa meta no me sirve. Bruta. ¿Sí? Esa Porque mierda. este Bruta, D, dices así. Marica, no este saben hacer pruebas. Ciérrale esa mierda. Marica, cierren esa mierda de hueputa. Él no me ha dicho nada porque me está teniendo paciencia. Total. ¿Cuál fue la capacitación? Pero después de la capacitación no me la perdonará. Total, entonces ahí es donde uno tiene que ser muy, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este? Que le va diciendo la calidad. Sí. Apenas usted ve el resultado, ¿Y dice, quién lo ve "No, tan vuelvo a chiquito? hacer, la vuelvo a hacer. ¿Quién lo A ve tan veces, chiquito? a veces uno la está imprimiendo, entonces se da cuenta, entonces ahí manual, ya tengo las 3, muestre, a ver, listo. Ay, no, ya hice muchas, me voy a quedar con estas 2. El paciente está Perdón, yo le cansado, pongo una- hizo disnea, ya Porque es tenemos que las sí, 8 hace oportunidades. espasmos, Mire, Se reglótica. Sí. total, todos exacerbados, o sea, se mira Claro, terrible. pobrecito. Lo empieza a doler es el pecho. ¿Y eso por qué? ¿Para qué no dan Calidad más? E cuando tengo solamente 2 y el valor está mayor a 250. O sea, esto por normas ATS solamente se interpreta Ay, al ve. B. O sea que no está haciendo nada. Por eso esos exámenes que tú me mostraste dicen prueba no interpretable. No cumple criterios de aceptabilidad. No cumple criterios. Estos son No, los criterios amigas, a los que ellos mal. hacen referencia. Vamos a almorzar. Vamos a recoger las Sí, yo no, como que me va a recordar. No, eso ahí no Acá en dice. esta era lo que estábamos hablando. Ay, mira. las botas las dejé. Pero ahí no dice la. Aquí está la pre
La pos. Aquí está la pos y la medición de la calidad. Usted tuvo que haberla hecho antes de haberla Claro, impreso. eso sí lo hace la terapeuta. Entonces Antes de aquí imprimir. yo creo en tu palabra que antes de imprimirme este doctor resultado, Hiciste ese antes de ejercicio. imprimiste esto, Eso acá. Sí. exacto, porque Desde aquí la solo calidad. me va a aparecer la pre y la Hasta ahí post. le cayó bien. La calidad fue responsabilidad ok. tuya. Esa hijueputa no sabe. Para eso existes tú. Ándale. No, entonces, Eso es tu no, eso vida. es verdad. Y ya, por ejemplo, pasa lo que... Ah, bueno, no, pero esta sí está para mejorar. Sí, odiosa. Aquí fue 2.35 y a mí aquí mejoró a 2.77, listo. O sea, mejoró, Sí, con el aumentó el volumen y mejoró un 18%. Lo peor que te pudiera pasar es que esta aquí dijera 2.77, aquí en la capacidad vital forzada 2.77 y en la post 2.35. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? Obvio. Pasa Mucho. pasa mucho. Pasa mucho, eso Y sí, ustedes es escogieron las más bonitas. Las más bonitas. Y puede pasar por lo que te decimos, digamos, porque el broncodilatador ahí no hace efecto, ¿sí? Pero si no Pero hace efecto, puede- No debe, pero- no debe pero disminuir. debería Obvio, estar porque igual. ya Eso sí. dice por falta de fuerza. Claro. No, Exacto. no. Miren, puede obstruir un paciente, o sea, puede hacer un efecto rebote, sí, puede haber un efecto Toca rebote, motivar. Sí, exacto. pero ese efecto rebote te pasa uno entre 1000 Sí. pacientes. Sí, Hay es muy un raro. Pero sí paciente pasa mucho. que Pero se sí cierre pasa. con el Sí, 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 pasa me mucho. Pero por a mí me ejemplo, pasa con ¿sabes qué he frecuencia. visto cuando Pero, ¿sabes no qué hace pasa de efecto pronto? el mismo Mira, medicamento? mira Por algo ejemplo, que esta pasa. semana me Sí, pasó. a mí también me pasa. Mire lo que pasa. A veces el paciente, yo veo que me hizo una curva súper bonita. Y resulta que en la primera, mi paciente me hizo el tiempo hasta 6. Y me hizo esta curva súper bonita. Hizo después del broncodilatador y me hizo una curva Sí. más o menos así y el tiempo Sí. fue menor. Aquí, en esta curva que, bueno, se parece a la otra, pero el tiempo es menor, eso me hace esa variabilidad de estos dos valores. Yo no me tomé el tiempo de medirle criterios de calidad e Sí. identificar que el mismo tiempo que duró exhalando en la pre sea el mismo tiempo que duró exhalando en Sí, la por post. lo menos, Claro, o más. por lo menos, sí, eso sí. Ahí viene el otro error. De nosotros, sí. Total. Por eso les digo que el 80% de las pruebas de función pulmonar son culpa de nosotros. Sí, Sí. de la terapeuta. Sí, total. Entonces, esta variabilidad es la que yo tengo que mirar. ¿Listo? Ok, ¿dónde está la anterior de mi paciente? Listo, ya le hice la pre. Mi paciente duró. Mi paciente duró 6 segundos. La otra no me puede durar menos de 6 segundos. No puede. Venga, le mejoró, venga, le Lo mejoró. que pasaría con la chica. Por ejemplo, ¿Se la de acuerda? ayer, por ejemplo. 6 ella- segundos que Imagínese. duró, antes de los 6 segundos. Y en la Después siguiente, después del inhalador, 3. Y No, todas pero 3. eso sí yo le dije a Nidia, esta chica no tiene fuerza de voluntad, eso No, no, lo total. está Pero ella me queriendo hacer. refería, ella me Porque decía que hay no, que veces ella ya no iba a hacer más que porque porque le hay veces no es dolía. la terapeuta, tú le puedes decir de mil maneras y hay gente muy errada. No, es que no Cerrada, puedo más, es que entonces ¿qué me toca? cerrada, Entonces uno le dice, completamente. sobre No, todo no, ahora el paciente jóvenes pocos que son colaboradores. tan Cuando tiene o solamente una aceptable por forma, pero los valores cuando la compara con la otra están por encima de 250, ¿sí? Calidad U es cuando no hay aceptabilidad, la puedo usar para interpretar porque es la mejor de las peores que La hizo mi mejor, paciente. la mejor No de la tengo mejor. con quién compararla, entonces no me aplica reproducibilidad porque es la única que puedo No, en caso que rescatar ella es- de las horribles que hizo mi paciente. La Esa prueba útil o usable es esa oportunidad que nos da, ok, listo, yo le estoy todo eso pidiendo puede esta validar. calidad, pero si definitivamente el paciente no da, yo escogí la mejor de las peores y esa es la que voy a interpretar. A veces el equipo te saca la U, dice calidad, espirometría U, ¿sí? Ahí aparece. ¿Qué significa U? Útil, no, útil o usable. Ah, útil. Lo que estaba diciendo, solo es una que tú rescataste, pero... De todas las más feas que te Exacto. Y calidad F es que definitivamente ni aceptable ni reproducible ni nada. Nada, no Ni cumple con nada. los criterios. Exacto, exacto. Entonces en ese caso, Descartable. si usted deja 3 ahí en el espirómetro y no las borra, 3 feas, le va a aparecer calidad F. Pero si usted borra Fea. las feas y Ah, deja una buena, le va a aparecer calidad U. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, para que cuando imprima el resultado no le aparezca la F, escoja la peor, la mejor de las peores, Sí, e imprímala que para le que le quede la aparezca útil. U, Ok. de útil, ¿sí? Ah, ok. Para que usted la pueda utilizar. Pero entonces de pronto
a este tipo de espirometría hay que hacerle la anotación que tú dices. Sí. Paciente litigante, poco colaborador, Sí, yo sí vi que- de poco esfuerzo, con hipoacusia, que presenta disnea grado 4, o sea, todo lo que yo pueda justificar el por qué una Claro. prueba que Porque va tan definitivamente El por qué no lo exacto, hice. ¿sí? No, y hay veces de verdad que no lo pueden hacer. Por ejemplo, hay paciente muy dificulta. obstructivo que viene oxígeno. 0.150 en calidad A. Antes del 2019 aquí me aparece 0.200. Entonces tengo que saber mi espirómetro qué actualización tiene. ¿Sí? Porque aquí me va a aparecer calidad A 0.200. Yo creo que este tiene ¿Sí? antiguo. Ahí va en que sea GLI. GLI, en los valores teóricos que tenga y la actualización GLI que tenga mi espirómetro, ¿sí? Eso es importante que yo tenga. Porque, por ejemplo, yo lo puedo hacer manual. Yo digo, uy, no, esta me dio 190, esta no me cumple con calidad. Ay, me la pasó el espirómetro. Claro, porque el valor de rango está por encima, está en 0.200. Eso les puede pasar. Entonces, sí, hay que saber qué actualización tiene y si no actualizarlos en la medida que se pueda. En los que ya son antiguos que no se puede, ustedes ya saben que manual X cosa deben tener, ¿sí? Este, por ejemplo, yo sé que es GLI porque ya lo he manejado y ese me separa, ese hace un informe muy bonito y muy limpio y me va a aparecer el BF1 si es A o B y aparte la capacidad vital forzada si es A o B, ¿sí? Pero lo ideal es que las dos sean A o que las dos sean B. Sí, claro, es mucho más exigente, ¿sí? Pero eso hay que identificarlo y actualizarlo y saber el por qué. Ok, yo ya sé que si me dio este valor en D es porque no hay variabilidad, tengo que mejorar, ¿sí? Entonces, listo, no logré 3, por lo menos que el paciente le haga 2 que sirvan. Sí. ¿Ah? Y si, por ejemplo, me dio calidad C, ¿sí? Borren la que más se separe de las otras, la que sea más diferente, para aunque sea tener calidad B, 2 que se parezcan. Así sacrifiquen la de los valores más altos. Si yo veo que está normal, ¿sí? Independiente de que los valores sean altos o bajitos, está normal los 3 valores, necesito que sea reproducible. Entonces son aceptabilidad, reproducibilidad y utilidad. Esos son los 3 parámetros que ahorita hay que tener en cuenta. Y lo ideal es que sean A y B, A o B, ¿sí? Eso me da pie para este flujograma. Lo movimos y no sé qué pasó porque esto ya vimos las gráficas, la calidad. Ok, entonces aquí serían, yo no sé por qué me lo pasa otra vez para abajo, me devuelve. Acá, listo, ahora sí. Entonces aquí están los tipos de gráficas. Recuerden que debe tener una asa expiratoria con pico, el descenso gradual, ¿sí? A veces esta gráfica de abajo, la inspiración final me sale por acá. Sí. Sí, o sea, yo tengo... Sí, me salió como si se hubiera corrido por allá, o sea, me sale por acá. Eso quiere decir que esta estuvo muy pequeña. ¿Sí? Necesito que mejorar la toma de mi paciente porque una fue más grande que la otra. La primera inspiración fue menor que la segunda y por eso se me sale del rango. Entonces tengo que corregir esa primera inspiración que hace mi paciente porque eso me la bota ya. Fanny, ¿sí? pero eso también puede pasar cuando el equipo se descalibra, Sí, ¿sabes? por eso es exacto. Y el flujo 0 y esta raya por allá pasan con eso. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de hacer la calibración en vivo con una persona. Ok, no me está dando lo que es, vengan y me lo arreglan. Yo no tomo espirometras con eso porque es que yo soy la que quedo mal. Puedo gastarme una mañana completa haciendo 12 espirometrías y me las devuelven, pero no es mi culpa, el equipo no está calibrado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Recuerden que si no duran los 15... Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que el sensor se humedece porque no falta el que... Como tenemos, por ejemplo, tanto paciente, lógico, se humedece, ¿no? Eso me ha pasado. Entonces lo que hacemos es cambiar el filtro. Pero por ejemplo el sensor cambiarlo ya es más complejo. Él sí toca llamar a mantenimiento y todo eso. Sí. Pero entonces yo sí he visto que a veces es porque se humedece.
te van a invitar a almorzar a la 1 en punto, entonces toca... Gracias. Gracias, Ustedes amiga. como se fueron y me dejaron sola, no se dejaron invitar, yo ya me he invitado esta mañana. Y nos tocó en el VIP. ¿Verdad? ¿Y usted por qué no dijo que Porque no dijo yo dije, No sé. no dijo venga, pero si era Sí. invitación me hubiera devuelto, lo que pasa es que Pero vamos a podemos para poner hacer pausa. No,